Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre uno de los acontecimientos más importantes y devastadores del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto ocurrió entre 1939 y 1945, y no solo cambió fronteras, sino que transformó completamente la política mundial, la economía y la forma en que los países se relacionan hasta el día de hoy. Más que solo una guerra militar, fue un choque de ideologías políticas que redefinió el equilibrio del poder mundial. Pero, para entender mejor la Segunda Guerra Mundial, primero hay que hablar de lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial. En 1919 se firmó el Tratado de Versalles, que impulsó fuertes sanciones a Alemania. Le quitaron territorio, limitaron su ejército y impusieron enormes deudas económicas. Políticamente, este generó inestabilidad, crisis económica y mucho resentimiento de la población alemana. En ese ambiente de crisis surgió el partido nazi, liderado por Adolf Hitler, quien prometía recuperar el orgullo nacional, fortalecer el Estado y expandir el territorio alemán. En 1933 llegó al poder e impuso un régimen totalitario basado en el fascismo y el nacionalismo extremo. Al mismo tiempo, en Italia gobernaba Benito Mussolini, también con una ideología fascista, y en Japón, el gobierno militar buscaba expandirse por Asia. Aquí vemos el primer gran punto político, el ascenso de gobiernos autoritarios que rechazaban la democracia liberal y buscaban expansión territorial. La guerra comenzó oficialmente el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Ante esto, Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania. Aquí se formaron dos grandes bloques políticos y militares. Por una parte, las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, y por otro lado, los aliados, Reino Unido, Francia, después la Unión Soviética y más adelante Estados Unidos. No solo era una guerra por territorios, sino una lucha entre sistemas políticos distintos. Fascismo contra democracias y liberales y comunismo soviético. Uno de los aspectos más importantes fue que en esta guerra representó una lucha ideológica. Por un lado, el fascismo defendía un Estado autoritario, sin división de poderes, con control total sobre la sociedad, y por otro lado, países como Estados Unidos defendían sistemas democráticos, y además estaba la Unión Soviética, liderada por Joseph Stalin, que representaba el comunismo. Algo interesante políticamente es que Estados Unidos y la Unión Soviética eran ideológicamente opuestos, pero se aliaron temporalmente porque tenían un enemigo en común, el nazismo. En 1941, Japón atacó la base naval estadounidense en Pearl Harbor, lo que provocó la entrada oficial de Estados Unidos en la guerra. Esto cambió completamente el equilibrio político y militar del conflicto. La Segunda Guerra Mundial cambió completamente la política internacional. Se consolidó la idea de los derechos humanos después del Holocausto y se establecieron juicios internacionales como los de Nuremberg para castigar crímenes de guerra. Se inició además el proceso de descolonización de Asia y África y se estableció un nuevo orden mundial bipolar. En pocas palabras, la guerra no solo fue un conflicto armado, sino el punto de partida del mundo moderno. En 1945, Alemania fue derrotada, Hitler se suicidó y el régimen nazi cayó. Poco después, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, lo que llevó a la rendición de Japón. Pero aquí viene lo más importante políticamente. El mundo quedó dividido, Europa quedó destruida y perdió su papel como centro del poder mundial. En su lugar surgieron dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto dio inicio a la Guerra Fría, un periodo de tensión política e ideológica entre el capitalismo y el comunismo. Además, en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de evitar otra guerra mundial mediante el diálogo y la cooperación internacional. Alemania quedó dividida en dos partes, Alemania Occidental, capitalistas, y Alemania Oriental, comunistas, lo cual refleja cómo la guerra redefinió el mapa político de Europa. Para concluir, la Segunda Guerra Mundial fue mucho más que batallas y estrategias militares. Fue un enfrentamiento de ideologías políticas que redefinió el poder mundial, dio origen a la Guerra Fría y cambió la estructura política internacional. Entender esta guerra nos ayuda a comprender por qué el mundo actual funciona como lo hace y por qué existen muchas tensiones políticas que todavía vemos hoy.